Bien, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Amén, ¿cierto? Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, verso 37. Leo la palabra del Señor para ustedes. Síganme allí en sus Biblias, ¿cierto? Para que podamos estar en el mismo lugar. Hechos 2:37, vamos a leer hasta el verso 41. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Señor amado, nos presentamos nuevamente delante de usted, Señor, rogando su dirección, rogando su ayuda, su guía, Señor. Padre, siga hablando a nuestros corazones, siga exhortándonos, Señor, siga enseñándonos, Padre, su buena palabra. Padre, que a través del ejemplo, de la predicación y de la conversión, Señor, de nuestros hermanos en aquel primer tiempo, nosotros también podamos, Señor, ser exhortados. Padre, abre nuestros corazones y nuestra mente, obra con tu buen espíritu, Señor, en medio nuestro. Se lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Déjenme hacer un cambio aquí. Bien, amados hermanos, estamos, cierto, aún en el capítulo 2. Nos va a quedar una sección más del capítulo 2, cierto, para la próxima semana, pero haciendo un pequeño resumen, hermano amado, creo que es muy bueno para la iglesia ir conociendo un libro a profundidad, ir conociendo el libro de los Hechos, así como avanzamos a través de Lucas, ¿cierto? También este libro. Capítulo 1, ¿cierto? La palabra del Señor nos conecta con el Evangelio, con el relato de los Evangelios. En el capítulo 1 parte el libro de los Hechos aún con el relato de la ascensión del Señor Jesucristo. El Señor, ¿cierto?, está aún con ellos, les da las últimas instrucciones y asciende a los cielos, dejándole hecha la instrucción de que se quedaran en Jerusalén esperando la promesa. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo, el derramamiento, la venida del Espíritu Santo. Y ellos se quedan allí y en ese tiempo también el Señor les guía a elegir, ¿cierto?, aquel que reemplazaría el oficio, el lugar de Judas, ¿cierto? También, luego de eso, ellos perseveran y se quedan en Jerusalén aguardando. Y dice, al iniciar el capítulo 2, cuando llegó o cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos juntos, unánimes, ¿cierto?, en un mismo lugar. Y de repente vino este derramamiento del Espíritu Santo, ese es el capítulo 2, y vino con señales que fueron tanto externas, visibles para todos. No era una imaginación, no era un sentir, sino que los que estaban en Jerusalén pudieron oír el estruendo y ver aquella llama que se repartió sobre las cabezas de ellos, ¿cierto? Y también pudieron oír el lenguaje, en diferentes lenguajes, ¿cierto?, a las maravillas del Señor. La obra del Espíritu Santo aquí en Hechos capítulo 2 llena la vida de los apóstoles y de las mujeres que estaban ahí y de los otros discípulos que están ahí, ¿cierto? El Señor viene, derrama de su Espíritu y les llena con su Espíritu.
El Espíritu del Señor, hermano amado, les da denuedo. El apóstol Pablo usa esa palabra, ¿cierto? Allí en Efesios capítulo 6, le llena de denuedo, que es convicción, valentía, seguridad de lo que están diciendo. Decíamos la semana pasada, ya no está el Pedro timorato, ¿cierto? Medio duditativo, sino que hay un Pedro que en medio de la conmoción y cuando les están acusando de ser borrachos, se levanta, defiende a sus hermanos y explica con la palabra de Dios lo que está sucediendo. Y todos ellos predicaban con convicción las maravillas de Dios, especialmente que Cristo había resucitado, que Cristo se había levantado de entre los muertos. Hermanos queridos, Pedro en su discurso predica citando las Escrituras, explicando las Escrituras y aplicándolo a la vida de los que estaban allí presentes. Es la forma en la que Pedro hace. Cita Joel capítulo 2, explica lo que está sucediendo y lo aplica a la situación de lo que ellos estaban viendo. Y el apóstol Pedro, en base a la palabra del Señor, confronta a la multitud que se había reunido por lo asombroso de las señales y los confronta con su gran pecado. Primeramente, Pedro en su predicación, como veíamos la semana pasada, corrige. No es que estemos borrachos, ¿cierto? Es la mañana. Es temprano, no es de un judío, no es de un hombre, ¿cierto?, que está en esta situación, estar borracho a estas horas, ¿cierto? Lo que ustedes ven acá, les dice, es el cumplimiento de lo que el Señor había anunciado cientos de años antes por medio del profeta Joel. Veíamos que lo que Pedro cita es Joel capítulo 2, y sucederá que en los últimos días o en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos, los esclavos, aún sobre mis siervos y mis siervas, derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Hermanos, recalco esto, lo maravilloso de este día, de estos que eran los últimos días que se inauguraban desde la venida del Espíritu Santo hasta que el Señor venga, lo maravilloso de estos últimos días era que había un derramamiento general del Espíritu Santo, ya no sobre un profeta, sobre un rey, sobre un sacerdote, sino que en los últimos días el Señor derramaría de su Espíritu sobre todos aquellos a los cuales llamara. Y por eso todos los que estaban allí profetizaron, y todo cristiano puede proclamar la palabra del Señor, y todo cristiano tiene la habitación del Espíritu Santo sobre él. Esto es un hecho maravilloso de los últimos días. Hermanos queridos, los judíos que estaban oyendo allí estaban maravillados. Hermanos, y recalco esto nuevamente. ¿Por qué estaban maravillados los judíos que oían? No porque le oían hacer sonidos que ellos no podían reconocer. No porque había un repetir ciertos sonidos y que no podían entender ni conocer. Esa no era maravilla. Hermanos queridos, lo que maravilla a los judíos que estaban en Jerusalén es que estas personas, galileos e ignorantes, estaban hablando claramente en idiomas que ellos podían entender y estaban proclamando la palabra de Dios como profetas del Altísimo. Hermanos amados, no les sorprende porque ellos dicen, ¿qué están diciendo? Estos están borrachos, están balbuceando, no les entendemos nada. No, lo maravilloso dice Hechos capítulo 2, versículo 6, Hechos 2:6 dice, al ocurrir el estruendo la multitud se juntaba y estaban desconcertados porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Estaban asombrados y maravillados y decían, miren lo que les asombraba, ¿no son estos galileos, estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua que hemos nacido? Hermanos, esa era la maravilla, que Dios había derramado su Espíritu, haciéndolos proclamar la palabra de Dios y dándoles la capacidad de hablar en idiomas que ellos no habían conocido antes. Así que Pedro, hermanos amados, les explica a los judíos allí presentes que en la palabra del Señor estaba anunciada, ¿cierto?, este derramamiento poderoso y general del Espíritu Santo en los últimos días. Que en este tiempo, decía la profecía, sucederá también que todo aquel que invoque el nombre del Señor
serás salvo. Y Pedro pasa a explicarles a los judíos allí presentes, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo es el Señor al cual ellos deben invocar y clamar para ser salvos. Y cita, ¿cierto?, los salmos para explicar que Jesucristo ha sido establecido, confirmado como Señor, ¿por medio de qué? Por medio de la muerte y resurrección. Porque dice, David no resucitó, Él está muerto y su sepulcro está con nosotros. Pero la resurrección, como aprendíamos en la mañana, ¿cierto? La resurrección ha confirmado y establecido públicamente a Cristo como Señor y Cristo sobre su pueblo. Eso es lo que Pedro está explicándole al pueblo que estaba allí en Jerusalén. Dios lo ha levantado de las muertes, cumpliendo lo que los salmos profetizaban, y ellos, los discípulos y apóstoles, eran testigos de su resurrección. Amados hermanos, así que, habiendo resucitado y aparecido sus discípulos durante los últimos 40 días, dice Pedro, ha sido exaltado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios, ¿cierto? Y Pedro cita allí los salmos, también le dice que del Mesías se dice que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que ellos debían saber, ellos debían conocer, y esta es la convicción que quiere transmitirles Pedro. Hechos 2:36. Sepa pues con toda certeza la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Así que, hermanos, ellos debían saber que habían hecho este pecado horrible. Debían saber con toda seguridad que al que ellos habían asesinado por medio de la mano de los romanos, Dios lo había hecho Señor y Cristo. Hermanos amados, ¿se da cuenta que ellos fueron confrontados y que el Señor también usó su ley? Ellos estaban condenados porque si asesinaron eran asesinos, ¿cierto? Y habían roto la ley del Señor. Ellos que se creían tan perfectos, ellos que se creían tan puros, ¿cierto? Tan inmaculados. El apóstol Pedro le dice, ustedes son unos asesinos. Y no mataron a cualquiera, ustedes entregaron en la mano de los impíos al Mesías, al Cristo. Ellos fueron confrontados por el apóstol Pedro. Su rechazo, la solicitud que ellos hicieron de que Cristo fuera crucificado, las artimañas de este pueblo, gracias mi hermana, sus acusaciones les hacían unos asesinos, eran pecadores, y no solo eso, ellos habían rechazado al Mesías de Dios, aquel que había venido para rescatarles y que ahora Dios le había exaltado a lo sumo, y aquel que estaba exaltado hasta el día en que venga y ponga definitivamente a todos sus enemigos bajo sus pies. Hermanos queridos, ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Al oír esto, dice Hechos 2:37, fueron conmovidos profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué ha sucedido en este momento, hermanos? ¿Cómo es que estos judíos duros y burlescos ahora están preguntándole a los galileos ignorantes qué es lo que debían hacer? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La palabra ha sido predicada con sencillez y en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha traído convicción de pecado a sus vidas. Las bocas de ellos se han cerrado para no justificarse más y ahora están buscando ayuda. Se entienden perdidos, se entienden condenados, se entienden absolutamente culpables delante de Dios y que merecen esa condena. Como hemos aprendido, ¿cierto?, en el taller de evangelismo, hermanos amados, la predicación tuvo que llevarse al doloroso punto de decirles cara a cara, ustedes son unos asesinos. Pedro no se saltó la parte de la condenación, no se saltó la parte de la verdad apuntando al amor. Pedro le dijo, y eran varios miles que podían tomarlos y apedrearlos, ¿cierto?, quitarle la vida,
Pedro les dijo en su cara, ¿cierto? A este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A Él asesinaron. De eso son culpables. Hermanos, y ellos se dan cuenta y se compungen de corazón. La palabra compungirse es como un golpe en el corazón. Como que se les clavó allí y ellos entendieron su pecado. Ellos entendieron su pecado y respondieron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos de hacer? Es la idea, permítanme tratar de decir lo que ellos podrían haber pensado. Sé que Dios debiera castigarme, sé que Dios debiera matarnos, sé que no merezco su misericordia, nuestro pecado es vergonzoso, no hay méritos en nosotros. Ellos se compungieron, hermanos, hubo un dolor en su corazón, en su vida, pero que era para vida. Hubo un dolor, un avergonzamiento, pero que era para darles vida, hermanos. Segunda de Corintios 7:10, el apóstol Pablo dice lo siguiente, segunda de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, de esa tristeza no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, esta es la obra que Dios hace. Estos eran los mismos que hace 60 días, digamos, habían recibido primero a Cristo con palmas y con vítores, ¿cierto? Poniendo sus mantos en el camino. Pocos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale, y pidieron la vida del Señor. Quizás varios de ellos participaron de la turba que fue a arrestar al Señor. Algunos de ellos le escupieron, algunos de ellos lo golpearon. Hermanos, algunos de ellos quizás se burlaron cuando el Señor Jesús estaba en la cruz. ¿Por qué digo esto? Hermanos, no era un público fácil. No eran personas que era fácil que entendieran el Señor Jesús. Eran enemigos del Señor. Eran personas que habían rechazado al Señor durante 3 años. Eran personas que habían estado allí y que si no era por la obra de Dios en sus vidas, no hubiesen creído nunca. Hermano amado, ellos odiaban a Cristo antes y habían descansado con su muerte, pero la palabra del Señor hizo su obra a su tiempo. El lugar del apóstol Pedro fue confiar en predicar la palabra y que Dios iba a hacer su obra. En que Dios iba a hacer su obra. Hermano amado, ellos se compungieron, les dolió su corazón. Hermano amado, no le tenga miedo a que alguna persona se duela, se entristezca con el pecado. Que se ofenda, que se entristezca, hermano, si eso es lo que el Señor nos ha rescatado desde muy al fondo, uno sabe, hay una tristeza y un dolor que es necesario para entender la grandeza de la salvación. No le tenga miedo a que sus hijos se entristezcan, se sientan impuros, se sientan sucios. Cuando les hablamos del Evangelio, recuerdo a uno de nuestros niños cuando era pequeño, ¿cierto? Que le hablábamos del Señor y les costaba obedecer, ¿cierto? En un momento él estaba muy triste y dijo, pero papá, es que yo no puedo, siempre me equivoco, siempre no puedo. Y ahí estaba el Evangelio. Y ahí uno le pudo hablar del Evangelio. Pero si no lo queremos tocar, no lo queremos que se ofenda, que no le duela el pecado, que no luchemos con que se vaya a sentir mal, nunca vamos a llegar a tratar el Evangelio de una manera correcta. Hermano amado, el Evangelio hace esta obra, compunge el corazón. ¿No lo recuerda usted? Yo recuerdo cuando el Señor me estaba llamando y pecaba una y otra vez, cómo mi corazón dolía y cómo me sentía pecador y me sentía inmundo, pero esa tristeza fue la que nos trajo a los pies de Cristo. Hermano amado, no le temamos a eso. En este mundo que todo es culpa, no, que se sintió mal es culpa de los padres, es que no hicieron eso, es que no tenía los medios, es que no temamos, porque el Señor va a hacer su obra. Hermano amado, el Señor hizo su obra en estas personas. En varios miles de personas el Señor hizo su obra. Y cuando ellos se compungieron, como hemos aprendido, ¿cierto? Gracia para el humilde. Gracia para el humilde. El apóstol Pablo, voy a usar un término que se usa en el evangelismo general, guió a Cristo a estas personas. ¿Y cómo las guió a Cristo?
hemos enseñado, nos hacemos repetir una oración a las personas porque no lo encontramos en la Escritura. Y alguien nos ha dicho, pero entonces, ¿cómo guían a Cristo a alguien? ¿Cómo pasa de no ser cristiano a ser un cristiano? ¿Qué son los pasos a seguir? Aquí está el libro de Hechos. Mire cómo Pedro guió a Cristo a estas personas. Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, cuando ellos dijeron, ¿qué haremos, hermanos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos amados, a ellos, así como a todo aquel que el Señor está llamando, hay que guiarle al arrepentimiento. Hay que guiarle al arrepentimiento y a identificarse con Cristo. Queridos hermanos, Cristo predicó arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro predicó arrepiéntense y bautícense. Pedro predicó arrepiéntense y convertidos. Pablo predicó ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento debe estar allí. El que está respondiendo al llamado de Dios, el que quiere creer en el Evangelio, permítanme decirlo así, el que quiere hacerse un cristiano, el que quiere ser un seguidor de Cristo debe hacerlo por medio del arrepentimiento y la fe. ¿Y qué es el arrepentimiento bíblico? Si alguien me dice, ya, yo entiendo, ofendí a Dios, entiendo mi pecado, estoy arrepentido. ¿Qué es eso? ¿Cómo me arrepiento? Porque no se trata de un mero sentir de dolor, no se trata de sentir remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de percepción, un cambio de mente, dejar de ver las cosas de la misma manera, dejar de considerar las cosas que amaba como cosas que apreciar, ¿cierto? La palabra allí es una mente nueva, una mente cambiada, una mente transformada. Es dejar de ver lo que amaba como bueno, reconocerlo como malo y abandonarlo. Hermanos, si no está la decisión de abandonarlo, no hay arrepentimiento genuino. No hay arrepentimiento genuino. Quizás tuvo remordimiento, quizás le dolió el corazón, quizás tuvo pena, pero no una pena para vida. El arrepentimiento que Dios nos llama a tener es un arrepentimiento que viene de la mano con la decisión seria de cambiar. Queridos hermanos, el arrepentimiento es empezar a ver mi pecado como Dios lo ve, empezar a ver mi pecado como pecado, pero tomado de la mano de eso, tener la decisión seria de dejar de vivir para aquellas cosas. Querido hermano, de no andar más por esos caminos de oscuridad, porque la palabra de Dios me ha convencido de que mis caminos lejos de Dios me llevaban a muerte, me arrojaban al infierno, me causaban vergüenza. El apóstol Pablo va a decir en Romanos capítulo 6, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Hermanos, el arrepentimiento es tomar y ver mi pecado y decir ya no más, cueste lo que cueste. Y yo sé que eso es difícil, que eso es duro, pero ese es el llamado de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, arrepiéntase, deje de vivir, deje de poner excusas, deje de decir, es que a mí me gustaba tanto, es que voy a perder mi trabajo. Hermanos, los cristianos que se convirtieron aquí sabían que podían perder su vida. Es que a mi familia le va a complicar, sí, todos esos miedos que usted tiene, sí. Pero déjelos, tome el riesgo. Está dejando todas esas cosas por un beneficio mayor, vida eterna en Cristo Jesús, perdón de los pecados. Hermanos queridos, hay que volver a este evangelio. Si el Espíritu Santo dejó en su palabra, no le podemos decir a las personas, no, si creen en el Señor así como está nomás, ven al Señor. ¿Quieres creer en el Señor te va a pedir todo. Tu vida va a cambiar. No puedes querer venir al Señor y seguir siendo lo mismo. ¿Estás dispuesto a morir? ¿A dejarlo todo? Eso es arrepentimiento genuino. Si no, sigue meditando, sigue considerando, vuelve al Señor pronto. Pero necesitas considerar estas cosas.
hermanos amados, el fruto natural del que estaba creyendo es arrepentimiento. Hermanos y hermanas, me voy a quedar aquí un momento. En el caso de los judíos, ¿de qué pecado debían arrepentirse primeramente ellos que estaban allí? Bueno, de todo, ¿cierto? De toda su vida. Pero había algo que estaba saltando a su vista. Ellos habían rechazado al Mesías. Ellos habían sido incrédulos, asesinos del Mesías. Debían arrepentirse, debían dejar su incredulidad y ahora empezar a seguir al Mesías. Había un cambio completo allí, arrepentimiento y conversión se juntan, ¿cierto? Abandono los pecados pasados para andar según un nuevo camino, el de Cristo. El Señor le dijo a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. No le dijo, pucha, ten cuidado con el adulterio, sería complicado. Has sido perdonada, vete y no peques más, no puedes seguir en esta vida. La gracia del Señor se ha manifestado, te he declarado perdón, pero no sigas en este camino. No puede ser. Y tú, querido hermano, ¿qué vida de pecado dejaste, si es que dejaste alguna? ¿De qué te rescató el Señor? ¿Puedes nombrar algo? Porque la tristeza no es pecado, la tristeza sola no es pecado, que el Señor me libró de mis tristezas, eso no es arrepentimiento, eso es terapia, no sé, podemos decirle de otra manera. ¿De qué te sacó el Señor? ¿Te arrepentiste de algo? ¿Hubo un cambio de vida? ¿Ya dejaste aquellas cosas en las cuales tú sabías y el Espíritu Santo te marcaba que te ponían inmundo, que te alejaban del Señor, que te apartaban de sus caminos? ¿Ya dejaste las groserías, las maledicencias? ¿Dejaste la pornografía, hermano? Hermana, ¿dejaste de odiar, de tener rencor, de tener envidia? Hay algo, hay un paso. ¿Dejaste la avaricia y de vivir para ganar dinero y para buscar, aunque no ganas mucho, quieres comprar una cosa, otra cosa? ¿Ya dejaste el mal camino? Quizás algunos de nosotros el Señor nos sacó de las borracheras, nos sacó de las relaciones pecaminosas, el Señor nos sacó de otras cosas. A ti, ¿de qué te sacó el Señor? Porque no es que eras moralmente bueno y ahora eres moralmente bueno con Cristo. Estabas muerto en tus delitos y pecados, lejos del Señor, y el Señor te está dando vida. Examínate, amado. Examínate si estás en la fe. Querido hermano, ¿ya dejaste las relaciones amorosas que no agradan al Señor? Hermano querido, ¿ya dejaste el egocentrismo? Tu arrepentimiento es evidente. Estos judíos, estos 3.000 judíos que se convirtieron, hermanos, no creían en el Mesías, lo habían escupido, lo habían insultado, estaban contentos con su muerte y ahora amaban al Mesías, se bautizaban en su nombre, seguían sus pasos. Arrepentimiento genuino. Es necesario, hermanos, vivir una vida de arrepentimiento para con el Señor, que comienza en el día que el Señor nos da arrepentimiento, pero que continúa a través de nuestras vidas, porque aunque caemos y somos débiles y fracasamos, no queremos volver allí. Hermanos amados, ese cambio de perspectiva y ese arrepentimiento debe continuar durante toda nuestra vida cristiana, ¿cierto? Cuando prediques el Evangelio, querido hermano, recuerda esto. Si Dios te da la gracia de hablar con alguien que llega al punto y el Señor le convence de decir, bueno, ¿qué hago ahora? Si yo creo en el Señor, yo sé que necesito su salvación. ¿Qué hago ahora? Hermano, ¿cómo me hago cristiano? ¿Cómo me rindo a Cristo? Dile con claridad. Di con toda gracia, no con superioridad moral, sino que con toda gracia, arrepiéntete. Deja los pecados que hoy está haciendo evidente el Espíritu Santo en tu vida. Deja aquellas cosas, abandónalas, toma decisiones fuertes, firmes. Hermano querido, deja aquellos pecados en los que vivían y que te traían condenación. Y Dios va a seguir perfeccionándote, va a seguir alejando de ti esos pecados. Pedro les dice algo más. Arrepiéntese cada uno, ¿cierto? Y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Arrepiéntanse y sean bautizados. Arrepiéntanse y identifíquense con Cristo.
crean en Él como el Salvador, el Señor, al cual clamando, todo aquel que clame a Él será salvo. Hermano amado, no es que el bautismo en sí mismo sea necesario para salvación, pues el mismo Señor Jesús predicaba arrepentidos y convertidos, ¿cierto? Arrepentidos y convertidos, dijo el apóstol Pedro, ¿cierto? El bautismo está siendo aquí, como lo dice Pedro, está siendo aquí una señal visible de una identificación con Cristo, de una fe entregada al Señor Jesucristo. Los que creen serán bautizados. Los que creen en el Evangelio son bautizados y dan una señal pública de su fe personal en Cristo, declarando que se unen a las filas de Cristo para obedecerlo a Él desde esta primera instrucción en adelante. Hermano amado, ¿quieres una señal? ¿Quieres una forma de mostrar que has creído en Cristo? Bautízate. Declara públicamente tu fe en Cristo, bautízate. Da un paso de fe y de obediencia. Con el bautismo se identificaban con la muerte y resurrección de Cristo. Se identificaban a sí mismos ahora como seguidores de Cristo, como creyentes en sus palabras y en las promesas del Señor. Hermanos, cuando alguien se bautiza, como lo vivimos hace pocos meses, aquel que se bautiza le dice a la iglesia de Cristo: yo soy uno de ustedes ahora. Yo soy uno de ustedes. Únanme al grupo. Yo soy uno, soy parte de ustedes. He creído en el mismo Señor, estoy dejando mi vida, estoy muriendo a mí mismo, estoy empezando a vivir con Cristo, me uno. Pero también aquel que se bautiza estaba diciéndole al mundo: muchachos, yo estoy muerto para ustedes. Ya no me llamen para las mismas cosas. Ya no voy a compartir de la misma mesa. Estoy hablando figurativamente, ¿cierto? Ya no me busquen para lo mismo. Ya no puedo andar en las mismas cosas. Ya no camino según los mismos términos. Hermano amado, hay una señal pública de aquel bautismo. No hacemos el llamado, ¿cierto?, a repetir una oración, sino que decimos a alguien que quiere creer en Cristo: arrepiéntete, deja la vida que has llevado hasta ahora y cree en el Señor. ¿Y cuál es el primer paso de los que han creído en el Señor de obediencia? Bautízate por inmersión pronto. Aquellos que creen en Cristo, no solo por el arrepentimiento, sino que aquellos que se arrepienten y creen en el Señor, son salvados por nuestro Señor, son perdonados por nuestro Señor. Dice el verso 38, Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, ellos estaban diciendo: ¿qué haremos? Entendían su culpabilidad, su lejanía, lo terrible de su pecado, y Pedro les dice: arrepiéntanse y crean y serán perdonados. Hay perdón en el Señor. Aquellos que lloran serán consolados. Y de nuevo, no son los que lloran por sus propias penas y miserias, sino los que lloran a causa de su pecado, a causa de lo terrible de su maldad, los que lloran porque están viviendo las consecuencias de una vida que se ha apartado del Señor. Aquellos que vienen quebrantados, aquellos que vienen humildes, serán perdonados y serán consolados. Los que vienen quebrantados por sus muchas inmundicias y creen en Cristo tendrán perdón. Hermano, recuerda, el Señor ha prometido un perdón verdadero. Quizás hoy día, en este momento de tu vida, no estás luchando con la culpabilidad. Pero recuerda cuando el Señor te salvó, recuerda de los momentos de profunda decadencia espiritual, cómo el perdón del Señor vino a ser gozo a tu vida, vino a ser descanso, vino a ser alegría. Hermanos, vino a ser miel para el que estaba hambriento y que estaba cayendo. El perdón del Señor, hermanos, nos da gozo, nos da paz, nos da quietud. Nos trae, hermanos, de un desierto del terror a un valle espacioso. Hermanos queridos, serán perdonados sus pecados.
Aunque sea mucha tu inmundicia, aunque haya sido mucho tu pecado, hermano, quizás varón que luchas con la pornografía y con la terrible conciencia, o hermana que carga eso y cómo llena tu vida, hermanos, en Cristo hay perdón verdadero. No es que Dios te va a quedar mirando a un costado como ya te perdono, pero no, en el Señor hay perdón verdadero. Recuerden lo que decía Isaías capítulo 1. Levántense y límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos, apréndanse a hacer el bien y busquen la justicia. Dice el verso 18, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, quedarán como blanca lana. Hermanos amados, el Señor ha prometido perdonar, y perdonar de verdad. Un perdón, hermanos, que no podemos explicar de otras maneras. Es una obra sobrenatural del Espíritu en nosotros, que en medio de la angustia y de la vergüenza y del dolor te da paz. Ya no hay mala conciencia. Yo sé lo que soy, sé lo que hacía, y aún así el Señor me ha querido perdonar. Hermanos, hay un perdón verdadero. Ese es el perdón que el Señor ofrece. Arrepiéntanse y crean en el Señor, que hay perdón verdadero, que hay libertad, que hay descanso. Hay perdón efectivo sobre nuestros pecados. Él promete lavar nuestras vidas, lavar nuestras conciencias, darnos una nueva vida transformada de adentro hacia afuera. Hermano amado, Él promete perdonar aunque estés muy lejos. Al que está muy lejos, el Señor promete perdonar. Al que entendía que su vida está profundamente podrida como en un lodo cenagoso, el Señor promete perdonar. Hermanos, no hay que olvidarse de esto, porque éramos esclavos. Éramos esclavos y estábamos perdidos y estábamos inmundos. Cuando uno se olvida de la esclavitud que el Señor lo sacó, empieza a mirar otros ídolos como más llamativos que el Señor Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel se olvidaba del Dios que lo sacó de Egipto, entonces empezaban a mirar los dioses cananeos, empezaban a mirar a Baal, empezaban a mirar a Astarot, a Moloc, hermanos queridos. Pero el Señor le dice, acuérdate que yo te saqué de Egipto con mano poderosa y con brazo extendido. Yo, no te sacó Baal, no te perdonó Moloc, no te sacaron esos dioses que no tienen ninguna relación contigo. El que te tomó de la inmundicia más profunda, porque todos estábamos allí, fue el Dios de Israel, nuestro Señor. En nuestro Señor Jesucristo hay perdón. Hermano, cuando vuelvan aquellos sentidos de que te quieren volver al pecado, acuérdate del Señor y de su perdón y del descanso y de la paz que solo el Señor nos da cuando somos perdonados. Hermanos, Él aún extiende su mano de misericordia. Dios quiere perdonar. Él se goza en perdonar. Hermanos amados, a los que vienen a Él arrepentidos. Hermano, y hay que dejar de ponerle oído al acusador, al mundo, a los religiosos que nos dicen como ya vuelve, capaz que Dios te perdone. Dios es grande en misericordia. Dios puede perdonar. Hay uno que se le llama el acusador y no es de nuestros hermanos. Hermanos, no pongas oído a eso. Vuelve a tu Señor, que es amplio en perdonar. Hermanos, Él puede lavar y tomar nuestra inmundicia y hacerla blanca nuevamente. No porque tu arrepentimiento o el mío sean suficientes, sino porque Cristo murió cargando el pecado de todos nosotros. Porque Él murió, porque Él fue molido por nuestros pecados, porque Él llevó el castigo de nuestra paz. Él fue castigado. Lo que merecía mi inmundicia fue castigado Él, por tanto la cuenta está pagada. Puedo volver a Él y tener perdón. Hermano amado, así que si estás luchando, hermana amada, si te es difícil asimilar el perdón del Señor, ¿será capaz el Señor de lavarme? ¿Será capaz el Señor de perdonarme? Hermanos queridos, recuerda esto, no se trata de que tú tengas alguna característica,
Se trata de que el Señor tiene las características necesarias para el perdón. Que Cristo llevó el castigo, que Cristo el Santo fue castigado por los pecadores. En Él será posible, es posible, ya fue posible. Cristo murió por nuestros pecados. Hermanos, Cristo, Él, su sacrificio, hace posible nuestro perdón. Pedro también les dice que se arrepientan y sean bautizados para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermanos, esta es la maravillosa obra de los últimos días. Recuerden, vuelvan a eso. En los días en los que nosotros vivimos de Pentecostés en adelante, aquellos que se arrepienten y creen en Cristo son perdonados y Dios ha derramado de su Espíritu sobre ellos la promesa del cielo sobre sus vidas. Hermano amado, no quiero permitir que simplemente usted entienda esto. No, sí, es que el Señor derrama de su Espíritu Santo, es algo sobrenatural, mayor y efectivo en la vida de los creyentes. La obra que el Señor hace, Él dice que Él nos perdona y somos bautizados, somos puestos, el Señor infunde de su Espíritu en nuestras vidas, es algo sobrenatural. La palabra del Señor, el Señor Jesús decía en Juan 7, 38 y 39, el Señor Jesús les dijo, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero Él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. El Señor dijo, el que cree en mí va a recibir de mi Espíritu y de su interior serán como ríos de agua viva. Va a ser algo especial, va a haber vida, va a fluir de dentro de usted un amor, una adoración, una obediencia distinta, sobrenatural, intelectual, pero no solo intelectual, va más allá, es una obra del Señor. Hermanos, hay una obra real, en los que realmente se han convertido a Cristo, hay una obra real, sobrenatural, que llena de vida al creyente, llena de un amor genuino, llena de esperanza, llena de valentía, llena de gozo, aún por lo menos en el tiempo inicial. Hermano amado, pero si nunca ha pasado esto en tu vida, entonces, ¿de qué manera si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no puede pasar desapercibido? No es algo natural y tu vida continúa. El Espíritu del Señor viene, habita en nosotros y transforma nuestro ser desde dentro hacia afuera. Hermanos amados, esto es la promesa gloriosa de Dios obrando en los creyentes. De verdad, hermanos, hay cosas que a uno le preocupan, pero esto es una de las cosas que me preocupan. Que seamos cristianos intelectuales, que entendimos el Evangelio, pero no hay una obra sobrenatural en nuestras vidas. Ten cuidado, no te convenzas de eso. ¿Está Dios obrando en tu interior? ¿Hay un río de agua viva? ¿El Señor está guiando tu vida, empujándote, volviéndote a Él? ¿O no? ¿Alguna vez en tu vida empezó a pasar eso? Querido hermano, hay una obra real. Estos judíos estuvieron contentos, gozosos, se volvieron al Señor, estuvieron dispuestos a morir, vendieron sus cosas, amaron a los otros. Cuando el Espíritu Santo vino a sus vidas, esta es la promesa del Señor para nosotros. Y esta es una promesa también para los que vendrán, para los que lleguen a creer en Cristo. Consideran esto también al Señor. Esta es una obra poderosa. Querido hermano, necesitas poder reflexionar en esto. Y si dices como muchos, ¿cierto? Sí, al principio, los primeros años. Bueno, vuélvete al Señor. Vuélvete a Él, búscalo en oración, ruégale al Señor que avive tu corazón por Él. Hermano amado, no es poca cosa, estamos abandonando la promesa gloriosa para este tiempo, la obra del Espíritu Santo, lo que otros creyentes nunca gustaron ni vivieron, nosotros lo tenemos hoy. Hermano amado, necesitamos volver a considerar esto. Esta es la promesa para los que estaban cerca y para los que vendrían, para todos nosotros, pero también es una obra tuya, hermano, si eres de Cristo.
que no debieras dejar que se apague. No se trata solo de conocerle, sino que es el buen Espíritu de Dios en ti. No desprecies esta obra, hermanos, porque esta es la promesa y es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos y para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Pedro les dice: arrepiéntanse y crean, pues esta es la promesa. ¿Cuál es la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. También es para ustedes. Y no es solo para ustedes, es para sus hijos. Y no solo para sus hijos, para los que están lejos también. Hermanos, para todos los que crean, estén allá en los lugares lejanos de donde venían ellos o estuvieran allí en Jerusalén. Esta es la promesa del Señor. Ya no solo allí en Jerusalén, ya no solo en un sector. Esto es lo que Dios ha prometido, que el Señor derramará de su Espíritu en estos últimos días sobre todos los que crean. Hermano amado, y así lo hizo el Señor. Querido hermano, necesitamos orar y volver al Señor, porque el cristianismo que vemos hoy es mayormente intelectual, y eso no está bien. Esta es una obra sobrenatural que el Señor hace, hizo y seguirá haciendo hasta que Él venga. No te conformes a vivir una vida moralmente correcta. Yo quiero ese río de agua viva fluyendo desde dentro hacia afuera. Hermano amado, yo te lo ruego en el Señor, considera la obra del Espíritu del Señor. Considéralo. No permitas que se apague. El Señor ese día lo hizo. El Señor obró en ellos y ellos creyeron y fueron salvados. Y dice la palabra del Señor que fueron salvados como 3,000 personas, como 3,000 almas, y Dios derramó su Espíritu sobre ellos. ¿Cómo supieron que el Señor había derramado su Espíritu sobre ellos? Estos 3,000 no hablaron en lenguas. Los que hablaron fueron los apóstoles, los discípulos, los que estaban ahí orando. ¿Cómo supimos entonces que estos 3,000 habían creído y Dios había dado su Espíritu sobre ellos? Hermanos, estos 3,000 se bautizaron. Estos 3,000 escuchaban la enseñanza de los apóstoles habitualmente. Estos 3,000 tenían comunión unos con otros y se amaban. Estos 3,000 participaban de la cena del Señor habitualmente. Estos 3,000 estaban juntos orando. Estos 3,000 habían dejado la incredulidad. No había lenguas, ni hubo más sonido, ni había fuego sobre sus cabezas, pero el Espíritu Santo estaba allí obrando. Hermano amado, sus vidas fueron transformadas de dentro hacia afuera. Hoy Dios sigue derramando su Espíritu en los que se arrepienten y creen, a los que están cerca y a los que están lejos, para nosotros y para nuestros hijos. Hermanos, el Señor sigue obrando. ¿Cómo se ve esa llenura del Espíritu Santo? Hombres y mujeres dejando sus pecados, pero ya dejándolo, ya hastiándose, diciendo ya basta del tiempo pasado para hacer las cosas que agradaban a la carne. Hombres y mujeres tomando decisiones serias, abandonando las niñerías, abandonando las infantilidades y empezando a vivir por el Señor. Hombres y mujeres que anhelan la comunión con la iglesia de Cristo, que la buscan, que la desean, que la añoran desde dentro hacia afuera. Hombres y mujeres que practican la oración privada y pública. Hombres y mujeres que viven escuchando la enseñanza apostólica y crecen en ella. Hermanos amados, hombres que se arrepienten y creen en el Señor. Pedro, con esta y muchas otras palabras, ¿cierto? Como decía nuestro pastor Ricardo en la mañana, no se quedó con este sermón. Quizás Pedro siguió durante todo el día explicando y llevándolos al Antiguo Testamento y mostrándoles las promesas cumplidas. Pedro, con esta y otras muchas palabras, testificaba solemnemente y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación, salgan de ahí al medio. No les dijo, es que aquí están mis amigos, que aquí están mis relaciones. Salgan de ahí al medio, sean salvos de esta perversa generación. Cambien esa vida, sean transformados, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día
como 3.000 almas. Gloria al Señor. Hermano amado, esto es el Evangelio, recibido y creído. El Evangelio del Señor predicado, el Evangelio del Señor recibido. Son los frutos del Evangelio, ¿cierto? Ese es el resultado del evangelismo bíblico. Personas que se convierten, que abandonan sus pecados, que creen en el Señor. Hermano amado, no queremos ver ni es lo que el Señor quiere. Algunos que aceptan decir que son cristianos, pero siguen jugando en el mundo, coqueteando con Él, andando allí, su corazón no ha cambiado en nada. Hermano, eso no es cristianismo, eso no es fe verdadera. Queridos hermanos, esto es fe, esto es transformación de vida, esto es nueva vida, la que el Señor hace, la que el Señor hace crecer, la que el Señor transforma, una novedad de vida. Y yo te voy a insistir, amado, si no has visto nunca un punto de encrucijada en tu vida, ¿cuándo cambió tu vida? No te excuses en que creciste en la iglesia, porque yo también crecí en la iglesia y hubo un día en el que tuve que convertirme al Señor Jesucristo. No te excuses en que tú eras amigo de cristiano y empezaste a venir y seguiste adelante. Eso no es ser cristiano. Es que mis hijos me trajeron y yo ahora estoy en esto. Eso no es ser cristiano. Arrepiéntete, toma un punto de corte en tu vida, abandona la vida de pecado, la vida lejos del Señor, la vida de que otros me llevan. Arrepiéntete de no haber considerado al Señor y cree en Él, identifícate con Él primero en base al bautismo y luego también siguiendo todas sus enseñanzas y guardándolas y preparándote para enseñarle a otros, para transmitir estas enseñanzas. Hermano amado, el libro de Hechos nos va a enseñar lo que practicó la iglesia desde el principio, en las cosas que ellos perseveraban y cómo el Señor prosperó y extendió su iglesia a través del mundo. Así que nos alegramos y glorificamos al Señor en esto. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor amado, buen Padre Celestial, más allá, Señor, de nuestras propias debilidades y flaquezas, Señor,